no está. Rápidamente son preguntas muy fáciles. Un paciente está en la persona de violencia excesiva. ¿A qué nivel está la lesión, la alteración? ¿En qué área? En la órbita. En el área prefrontal, pero especialmente el área órbito frontal. Neurotransmisor que puede inhibir el área prefrontal, lo he repetido 50.000 veces. Okay. La memoria de trabajo se encuentra en dónde, en qué área, en la dorsal lateral. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es la memoria y el aprendizaje. Y vamos a ver el sustrato neurológico, el sustrato molecular, por el cual memorizamos, aprendemos. Okay. Si ustedes se dan cuenta, estos temas, pues por demás son muy interesantes, pero pueden ser muy, pues, de alguna manera que pierda uno el hilo, ¿verdad? Porque hay mucha información y muchas cosas que se pueden hablar de esos temas. Yo solamente voy a intentar dar los conceptos básicos y claros para que podamos entender qué está pasando. ¿Qué pasa? ¿Sí? Los conceptos de memoria y aprendizaje. ¿Okay? Entonces, aprender, fíjense ustedes que el aprender no solamente es memorizar, sino conectar neuronas y tiene que ver con la epigenética. ¿Qué es la epigenética? ¿Qué es la epigenética? La capacidad del cerebro para modificar por medio del ambiente su ADN, sus células por medio del ambiente, es la epigenética. ¿Okay? Y el estudio de la interacción entre ambiente y DNA, y entonces la plasticidad es la capacidad de las neuronas de conectarse unas con otras, la neuroplasticidad. ¿Okay? Y la neurogénesis, que en este caso funciona, en este específicamente caso, en el hipocampo, tiene que ver con la formación de nuevas neuronas. Es el único lugar donde se forman nuevas neuronas y ahorita vamos a ver quién lo estimula. ¿Okay? Antes, hace 10 años decíamos que no había formación de neuronas, pues sí las hay. Ya se descubrió que sí las hay. En el sistema olfatorio, ¿se acuerdan? Que son neuronas, que son en los receptores que se van de alguna manera degenerando y hay nuevas neuronas, y en el hipocampo. Bueno, con este señor, ¿sí? Este señor, se llama el señor H&M, es el señor donde se dieron cuenta que había ciertos tipos de memorias. ¿Okay? Porque ese señor tenía epilepsia desde muy pequeño y lo que hicieron fue quitar los lóbulos laterales, los hemisferios, el lóbulo temporal, ¿ok? Para quitar la epilepsia, y evidentemente eliminaron la epilepsia, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Perdió la memoria anterograda, es decir, tenía memorias a largo plazo, pero no podía volver a tener nuevas memorias, ¿ok? Y de ahí fue donde empezaron a entender que había varios tipos de neuronas, ¿ok? Entonces, aquí está, removieron los hipocampos y parte del lóbulo temporal, y era capaz de recordar memorias de su infancia, y memorias a largo plazo, y su pasado, pero era incapaz de tener memorias anterógradas, ¿okay? Volver a hacer nuevas memorias, pues. Ese es el experimento que hicieron, no experimento, sino lo que descubrieron con este señor. Y entonces, pues, hasta su cerebro lo tienen en una biblioteca, y lo hicieron, etcétera, ¿no? Este es su cerebro del señor H&M. Y entonces descubrieron que había memorias a largo plazo y memorias a corto plazo. Entonces se dieron cuenta que el hipocampo es el que consolida la memoria, pero la tiene que mandar a otro lugar. No es que en el hipocampo se quede la memoria, sino que la tiene que mandar, si es una memoria visual, ¿hacia dónde la va a mandar? A la región occipital. Si es memoria sensitiva, la va a mandar a la región parietal, y se dan cuenta. Eso es lo que se descubrió. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si hubiera quitado el hipocampo, pues pierde toda la memoria, ¿no? Es decir, fíjate que en el hipocampo no es que se queda, sino que se consolida, y entonces se la envían a las áreas destinadas a esta área. Entonces, vamos a ver eso sobre la memoria. Si no terminamos, me voy a ir lento,
porque es importante, porque quiero que saquen conclusiones para que les sirva a ustedes también. Todo esto de neurociencias, lo que estamos viendo ahora, si ustedes se dan cuenta, es para nuestro bienestar, para nosotros. ¿Okay? Entonces, aparte que y para que lo compartan con los demás. Cuando yo empecé a aprender todo esto, no pudo uno quedarse con ellas porque son cosas muy interesantes. Entonces vamos a seguir. Filética, condiciones básicas genéticas del nacimiento, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Las condiciones básicas desde que nacemos, ya hay conexiones, muy pobres, pero hay conexiones. ¿Ok? Entonces, tenemos varios tipos de memoria. Una memoria que se llama memoria a corto plazo, muy a corto plazo. ¿Sí? Tenemos dos. ¿Ok? Y así le vamos a llamar, memoria que es la más a corto plazo. Y que esa memoria no tenemos que hacer un esfuerzo con ella, es decir, lo que recibimos. La más rápida es la memoria visual. ¿Ok? Pero es la que más rápido. O sea, fíjense, la memoria visual en un segundo, después la auditiva 2 a 4 segundos, y así se llaman: icónica la vista, ecoica auditiva, óptica el tacto. O sea, tenemos memoria de los sentidos, ¿verdad? Memoria de los sentidos, que si no la reforzamos, pues se pierde. Yo miré algo y ya, se fue, ¿verdad? ¿Ok? Esa es la primera memoria. Son las memorias de los sentidos, duran muy pocos segundos. Entonces, esa memoria, si queremos que se quede un poquito más de un minuto o más de minutos, entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo. ¿Sí? Y hay dos memorias. La memoria a corto plazo como tal, es decir, ustedes empiezan a repetir algo, me quiero recordar un número telefónico, lo empiezo a repetir rápidamente para que no se me olvide, para usarlo ahorita. Entonces, esa es una memoria de trabajo. Estoy usando algo, ¿sí? ¿Okay? ¿Para qué? Para hacer una actividad. Esa es la memoria de trabajo. La memoria normal es, pues me acordé de eso, aprendí eso. Pero si no es significativo, ¿qué va a pasar con esa memoria? ¿Se va a qué? A diluir. Si eso que ustedes aprendieron para hacer un trabajo ya no lo utilizan, ¿qué va a pasar? Se va a olvidar. ¿Ok? Muy bien. Esa es la memoria que a corto plazo, y específicamente la memoria de trabajo. Es la que usamos, vamos a usar cosas que ya tenemos, pero usamos otras cosas de lo que estamos aprendiendo para hacer algo. Y eso se hace, la memoria de trabajo está en el área que prefrontal. Y es la que se hace en la área prefrontal. Dorsolateral, muy bien. Dorsolateral. Memoria de trabajo. Se va también. Queda pocos minutos y se va. ¿Ok? Entonces tenemos también la memoria, ahora tenemos la memoria a largo plazo, que es la que ha tenido más interés. ¿Ok? Y ahí está, dura toda la vida, y dependiendo de la carga emocional, queda más. Depende de la carga emocional, queda mucho más. ¿Por qué? Porque y ahorita vamos a mirar cuáles son ¿cómo se define? Contenido. Depende del contenido, es la explícita. La explícita, ¿qué significa lo que aprendemos? La aprendemos en eventos, en actividades, ¿ok? Es decir, vamos a ver, fíjense, la episódica se almacena en forma temporal y es lo que nos pasa en la vida. Fueron a un viaje, ¿sí? Ay, ¿cómo te fue en el viaje? No, pues fíjate que y nos subimos aquí, nos subimos acá. Eventos que pasan, ¿ok? En cambio, la semántica es lo que hacemos aquí. Es lo que hacemos, que aprendemos, ¿verdad? Aprendemos en los libros, ¿okay? Aprendemos en una clase. Esa es lo que es la semántica, ¿okay? Y es lo que sí se puede almacenar en el hipocampo, ¿verdad? De alguna manera, ¿okay? Ahora, la memoria implícita es lo que tiene que ver con nuestras habilidades, ¿okay? Y ahí lo pueden ver ustedes. Procedimental. ¿Qué es el procedimental? Simplemente, si ustedes suben a la bicicleta, cuando están aprendiendo la bicicleta, tienen como una secuencia de hechos, pero no pueden decir cómo lo aprendieron, ¿sí? No pueden describir los detalles, pero aprenden tocar un piano, tocar un instrumento, hacer una actividad. Lo aprenden, ¿por qué? Por repetición. Y dicho sea de paso, toda la memoria y el aprendizaje se aprende por
repetición, no se puede de otra manera. No es uno poner el libro aquí y aprender, ¿verdad? Tiene uno que revisar, repasar, volver a hacer. Una actividad, una habilidad se aprende como, dice uno, oye, qué bonito toca así, pero se pasó cuántos años ahí practicando, ¿verdad? No viene así, no de la nada, ¿no? De sentarme y me caigan las cosas, ¿no? Sino que por repetición. Y otra cosa importante, la motivación. La motivación para hacerlo. La motivación es muy importante para poder llegar a una actividad. Y ustedes lo pueden ver, como ahorita yo los escucho, que están, me imagino que están hablando de microbiología, nomás por, me supongo, ¿verdad? Entonces, el hecho de por qué no tiene aprendizaje, tiene muchos factores, pero uno de los factores es la motivación, ¿sí? Están desmotivados de alguna manera por lo que sea. Entonces tienen ustedes hacer el esfuerzo para motivarse y poder aprender a pesar de las circunstancias, ¿ok? A pesar de lo que esté pasando, ¿ok? Training por claves, ¿verdad? Por claves, ustedes aprenden claves, ¿sí? Y lo van a hacer, ¿ok? Otro es condicionamiento, es simple, simplemente condicionamiento es ¿cómo se llama? Un estímulo de respuesta. Estímulo de respuesta, también aprendemos por medio de eso. Y no asociativas son las vías reflejas. Bueno, entonces la implícita son que todas nuestras habilidades que la aprendemos. Y la explícita es todos los conocimientos que obtenemos. ¿Ok? Lo que es, otra vez nomás episódica, es de los eventos, ¿verdad? De los eventos. Y ustedes, si ustedes se dan cuenta, los dos pueden ir al mismo evento y los dos lo van a platicar diferente. Depende de cómo. Cuando uno la memoria la crea, la vuelve a traer, vamos a hablar de eso, cada uno la va a contar, o yo la voy a contar en relación al momento en que esté viviendo. ¿Se dan cuenta? También es importante eso. O sea, si yo me pasa algo a mí hace 10 años, hace 20 años, y yo lo cuento ahorita, lo voy a contar en base a cómo me siento hoy, o cómo estoy hoy. ¿Se dan cuenta? Si alguien está muy triste y le pasó algo triste, pues se va a poner a llorar, ¿verdad? Porque está en ese momento y lo va a... Si está, ¿cómo se llama? Si está bien, lo va a contar diferente, ¿se dan cuenta? Eso es cuando se evoca la memoria. Mano. ¿Qué de cuando alguien no sabe cómo responder o sea, tarda para responder a una situación emocional? ¿Es por alguna razón? Sí, es por una razón que tiene que ver con que cuando tú tienes un choque emocional, ¿sí? Difícilmente tú vas a responder adecuadamente. Eso tiene que ver con la amígdala. Eso tiene que ver con la amígdala y con la capacidad que tienes de respuesta, ¿sí? Después, cuando veamos emociones, vamos a ver eso. Muy bien, vamos a seguir. Ahora, el proceso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace el proceso de esta memoria? Pues ahí está. Codificación, se traduce la información, o sea, todo lo que te llegue, ¿verdad? Todo lo que llegue, de todos los sentidos llega, ¿sí? A códigos neuronales, como siempre, en el estímulo eléctrico, ¿sí? Claro que tiene que ver con qué. Eso tiene que ver con qué, con la atención y la motivación. La atención, ¿sí? La atención y la motivación. Y la motivación, ¿sí? Tiene su sustrato en la dopamina, ¿sí? Lo que nos motiva, la dopamina motiva. En cambio, la atención es la que están despiertos. ¿Quién los tiene despiertos? Ahorita, bueno, algunos dormidos. ¿Quién los tiene despiertos? La noradrenalina. ¿Se dan cuenta? La atención, estoy atento, soy despierto, sistema simpático, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Consolidación. La consolidación es la base. Eso es lo que se descubrió últimamente. ¿Por qué se quedan unas cosas y otras no se quedan? Bueno, tiene que ver cambios en la sinapsis, de tal manera que la sinapsis, ¿sí? termine haciendo cambios que permitan que esa información se quede, que lo vamos a ver más adelante. Almacenamiento, por ejemplo, en el tiempo, y la recuperación.
La recuperación es lo que le estoy diciendo. Fíjense ustedes, muy importante. La recuperación de la información, dice, el cerebro no es un almacén, no es una biblioteca, me voy a acordar, sino que también crea su propia memoria. ¿Sí me explico? Por eso reunir información en diferentes lugares, contexto de prensa memoria, muy factible a que a la distorsión, es decir, crea su propia memoria, porque tiene que ver, lo que ustedes van a evocar de la memoria tiene que ver con tu estado de ánimo. ¿Sí? Tiene que ver con el estado de ánimo que uno tenga en ese momento. Tu presente, cómo te está yendo, es como tú vas a evocar la memoria. ¿Okay? Por eso puede ser fácilmente distorsionable y fácilmente moldeable. No sé si les ha tocado a ustedes estar con un amigo, estar con lo que sea, con alguien, y se pueden contar el mismo evento, y tú escuchas, oye, pero eso no pasó. Sí, les ha tocado, no sé si les ha tocado. Bueno, ahorita personas muy jóvenes, pero cuando uno ya está viejo y se sienta nomás a recordar cosas, ¿te acuerdas hace 20 años, por ejemplo, y el otro está contando como si no pasó, eso no puede ser. Yo no estuve y la gente cree que tú estuviste allí. Y tú no te acuerdas que estuviste allí. ¿Sí los han visto? Ya después cuando sean mi edad van a acordarse de eso. ¿Por qué? Porque cada quien va a contar y va a distorsionar la memoria también, porque va a crear su propia memoria. Por eso no nomás la memoria es que es una paciente vino y exactamente lo voy a traer. Claro, la semántica sí, ahí no voy a crear una memoria, ¿verdad? Es decir, no voy a traer, pues es que la glucólisis se hace, yo no lo voy a inventar, o sea, ya está dicho, ¿verdad? Pero lo que son los eventos y los recuerdos, ¿sí? Van a tener un componente emocional, ¿sí? Todos los recuerdos. ¿Sí entendieron eso? Texla. Sí. Seguimos. Entonces ya lo vimos eso, ¿verdad? Ya vimos esa, ¿cómo se llama? Esa situación. Ahora, aquí está, ¿verdad? Estímulo, memoria perceptual, la memoria, esa es la memoria de visual, etcétera. Si no lo seguimos viendo de forma importante, nos interesa, ¿qué va a pasar? Se va al cesto de basura, ¿verdad? O sea, se pierde. Después, corto plazo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Si no nos importa qué va a pasar, se va a ¿qué? A la basura. Y si sí nos importa, lo seguimos repitiendo o estamos motivados para verlo, entonces nos vamos a la memoria de largo plazo y aquí se queda, ¿verdad? Y es lo que tenemos como nuestro acervo cognitivo. Otra vez lo mismo. Esa es una buena diapositiva si se la quieren llevar, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con ¿cómo se llaman, verdad? Cada uno. Y aquí están más o menos especificados dónde se quedan, ¿ok? Dónde queda esa memoria. ¿Será que después mismo Entonces, algo importante, la memoria implícita, ¿sí? ¿Dónde van a tener sus memorias? En el cerebelo, ¿se acuerdan? El lóbulo posterior es tan grande del cerebelo, ahí está la memoria donde nosotros aprendemos a hacer algo, ¿verdad? ¿Okay? Porque imagínense que cada vez que fuéramos a hacer algo tendríamos que volver a hacer nueva memoria, pues imagínense, es una gasto de energía. Entonces el cerebelo, los ganglios basales, ¿sí? Son las áreas de la motricidad. Ustedes ya lo saben eso, entonces allí están las memorias de la motricidad. Y claro, donde tenga que ver lo visual, etcétera, etcétera. Vean ustedes, la semántica queda en casi todos los lugares, ¿no? ¿El episodio cada uno está marcando ahí? ¿Andé? ¿El espacial y el episodio cada uno? El episodio en el lóbulo temporal. No es que todo se salga del hipocampo, quedan informaciones en el hipocampo también. ¿Ok? Ahora, ahorita vamos a ir viendo,
si ustedes se dan cuenta aquí, esto se llama el óvulo límbico, el sistema límbico. O sea, el sistema límbico tiene un montón de conexiones y tiene que ver con la memoria. ¿Ok? Entonces, pero para hacerlo un poco más, resumirlo, ahorita lo vamos a ver un poco más. Si usted se recibe la información, ¿sí? Llega a áreas cerebrales específicas, ¿sí? Llega al tálamo, amígdala, hipocampo y va a regresar. Vamos a ver estas sustratos. Vean ustedes aquí. Tenemos que conocer, ese es el giro del cíngulo. Ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Es el que tiene que ver con darle un componente emocional a lo que nos está pasando. Es el que da cuenta de uno mismo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, después vamos a pasar, ¿sí? Por el istmo del cíngulo aquí, a giro parahipocampal. Después del giro parahipocampal vamos a llegar al hipocampo, que ahorita vamos a ver los componentes del hipocampo. El hipocampo, ahorita vamos a ver por qué le dicen hipocampo, porque parece un caballito de mar. Entonces, vean ustedes, giro del cíngulo, el istmo de la circunvolución del cíngulo o circunvolución del cíngulo, después sigue el giro hipocampal, parahipocampal, después tenemos el giro hipocampal. Y fíjense aquí está lo que se llama uncus. El uncus es el núcleo amigdalino, ¿okay? Que tiene mucha relación con el hipocampo, ¿okay? Porque es el componente emocional que tenemos en el cuerpo. Después tenemos el giro dentado y así vamos a irnos viendo. Otra vez, y vean ustedes aquí, ya se están viendo otras. Entonces tenemos el giro del cíngulo, el istmo, el giro que parahipocampal, después llegamos al hipocampo. Después del hipocampo, aquí está otra vez, vean ustedes, después del hipocampo va a salir la información hacia la fimbria y la fimbria va a formar ¿qué? Los fornix, ¿ok? Y los fornix van a llegar ¿a dónde? A los cuerpos mamilares, y el cuerpo mamilar va a mandar la información al tálamo y el tálamo otra vez va a reverberar, ¿sí? Eso es lo que se hace. Es un circuito que se llama, también lo van a escuchar como circuito de Papez, pero realmente es el sistema límbico. Ahora vamos a acercarnos al hipotálamo, que es el lugar donde va a haber donde se van a hacer los cambios para que la memoria a corto plazo, si uno la sigue repitiendo, se consolide. Y ahí está, por eso le llaman, ¿cómo se llama esto? Hipocampo, porque parece un caballito de mar, ¿verdad? Entonces, vean otra vez, giro del cíngulo. ¿Qué más? Parahipocampo, después hipocampo, después se forma ¿qué? El fornix, después el fornix ¿a dónde va? Al cuerpo mamilar, el cuerpo mamilar después pasa otra vez ¿a dónde? Al tálamo, y así es el circuito. Ahora llegamos al hipocampo. Ese es el hipocampo. El hipocampo tiene estas cuernos de Amón, así le pusieron, por eso CA1, CA2, CA3 y CA4. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, viene el giro parahipocampal, después es el subículo, ¿verdad? Aquí es el subículo, es la secuencia, porque por ahí va pasando la información, ¿ok? Después llega a las astas de Amón, que son estas, que son CA1, CA2, CA3, CA4, y después va a irse al alveus, después a la fimbria, y después va a formar lo que es ¿qué les dije? Después de la fimbria, el fornix, ¿ok? Eso es cómo va a ir la información. Entonces, ¿dónde se va a consolidar la información? ¿Dónde? En las astas, en los cuernos de Amón, en esas áreas. ¿Ok? Vamos otra vez. Bueno,
el surco hipocampal. Por eso es que el hipocampo tiene mucha relación con ¿quién? Tiene la corteza entorrinal, que tiene que ver con el área olfatoria, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir. Vamos a seguir. Entonces, giro de la corteza entorrinal, el hipocampo, transición entre el hipocampo y el hipocampo es el subículo, ¿sí? ¿Ok? Y después la salida de la información se va a hacer por medio de ¿qué? De la fimbria, y se continúa con el fornix, ¿ok? Entonces el hipocampo tiene tres capas. Tiene tres capas: capa molecular, capa de células piramidales y capa polimorfa, ¿ok? Y el giro dentado también tiene tres capas. Entonces, ahora vamos a ver la secuencia. Eso es un poquito monótono, pero para que vean ustedes cómo sale la información. Entonces, venía del giro del ¿qué? El cíngulo, y después pasaba ¿a dónde? Ahora vamos para hipocampo, después ¿qué sigue? Subículo, después hipocampo, después giro dentado, después alveus, después fimbria, después fornix, que se unen, se separan. ¿A dónde van? Cuerpos mamilares, después ¿a dónde? Núcleo anterior del tálamo. Al tálamo, después núcleos septales, después otra vez al cíngulo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora sí empieza ¿qué? A rotar. El circuito. Es decir, llega una información y ustedes me interesa, voy a aprender esto, ¿verdad? Voy a aprender esto, lo que están haciendo ustedes aquí. Primero lo ven, ¿verdad? Y después, lo tengo que aprender. Después lo vuelven a repetir, y entonces hace una ¿qué? ¿Esta qué? La información está ¿qué? Eso se llama reverberación, está reverberando, ¿sí? La información, hasta que esa información se queda. ¿En qué momento se queda? Es lo que vamos a mirar en lo molecular. O sea, este es el circuito que está dando, la información está dando ¿qué? Vueltas, vueltas y vueltas, ¿ok? Hasta que se consolida. Y entonces también, vean ustedes, el tracto mamilo-segmentario manda información también ¿a dónde? A los núcleos del RAFE, al núcleo cerúleos. ¿Por qué? Porque esto va a mantener la información, va a mantener la atención, ¿sí? Y la motivación de lo que están haciendo. Por eso que se estimula el sistema simpático. Vamos a seguir, vean ustedes. Fibras salen formando el alveus, después la fimbria, después el fornix, pilar posterior comisional se separa adelante, pilares anteriores pasan por el polo anterior del estar. Entonces fíjense ustedes, esto es muy complejo, pero nomás para que ustedes sepan qué está pasando. Fibras poscomisurales, ¿a dónde se van? Al cuerpo mamilar. Fibras precomisurales se van al núcleo septal, núcleo accumbens, sustancia innominada. Porque todo esto tiene que ver con la recompensa también. O sea, no nomás es, me estoy memorizando, también cómo se siente cuando uno memoriza y aprende. Oye, qué bien me siento, ¿verdad? Entonces tienen informaciones que se van a todos lados. La región preóptica del hipotálamo, ¿por qué? Porque también está mandando información para que el sistema simpático esté estimulado, ¿verdad? Y después las fibras eferentes, ¿sí? Son las del hipocampo. Ahora sí, vamos a seguir. Ahora, el cuerpo de Amón, los cuerpos amónicos, eso es importante, llévenselo nomás como información. El cuerpo de Amón 1 es el más sensible, es una zona muy sensible a la isquemia. Es cuando alguien se ahoga, ¿sí? O pues que lo encontraron muerto, y para saber si realmente fue muerto de alguna cosa o de asfixia, ¿sí? Van al cuerpo de Amón y ven si realmente hay isquemia, ¿sí? Es lo que usan mucho los, ¿cómo se llama? Los forenses, ¿ok? Vamos a seguir. Núcleos sectales se combinan con los núcleos arenulares por la estrella medular talámica, y esto tiene que ver con la gratificación. Fíjense, núcleos arenulares, centro de estímulos viscerales, y entonces, ¿cómo se llama? Esto se comunica a los núcleos parasimpáticos en caso necesario, ¿ok?
Y es por eso que todas las aferencias se tienen que conectar acá, ¿verdad? Los núcleos septales, sustancia nominada, recuerden que hay acetilcolina, también es para la memoria, ahí va, no se les olvide la sustancia nominada que ya le hemos hablado. Y ahora vamos a seguir, otra vez, ciro del cíngulo, se sigue en la parte posterior con el hipocampo, es lo mismo, no más para que veamos. ¿Ok? ¿Para qué sirve el ciro del cíngulo? Flexibilidad cognitiva, adaptación del carácter, superar los problemas, etc. ¿Ok? Para eso el giro del cíngulo. ¿Ok? Y claro, ¿qué hace también? Adaptabilidad social, ¿verdad? Cuidarnos, ¿cómo decir? Es lo que es el primer, el giro del cíngulo es la primera parte de la corteza que da cuenta de lo que está pasando en el exterior. Antes de que se vaya a ser consciente, tiene que pasar por el giro del cíngulo. ¿Ok? Ahora, bases moleculares. Ya vimos el circuito, cómo va, ¿verdad? Ya vimos cómo entra una información de memoria y cómo reverbera. Entonces, ¿qué pasa en la base molecular? ¿Qué pasa en la sinapsis? ¿Por qué hay neuronas que pasan información y se van? ¿Y por qué qué les pasa a ellas que van a hacer que la información se quede? ¿Cómo se va a potenciar la información a largo plazo? Bueno, ¿ok? La primera, si una sinapsis se activa repetidamente, al mismo tiempo que la nueva posibilidad emite potencial de acción, tendrá una serie de cambios en la estructura, en la neuroquímica. Apenas empezaban, es que hay un cambio, pero ¿qué cambio? No sabían qué cambio había. ¿Ok? Y entonces, ¿sí? Al final ya se descubrió, aquí está otra vez, vean ustedes, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Otra vez, esto es que hipocampo, subínculo, aquí están los cuerpos de Amón, ¿ok? Y entonces aquí es donde veían el cambio, ¿sí? Vamos a ver, estimulaban y entonces veían el cambio. Y ese es el cambio, es lo más importante que vamos a ver, conceptos moleculares. Aquí está. En la célula del hipocampo está la fibra presináptica y está la fibra no fibra. El botón postsináptico. ¿Qué está pasando? El neurotransmisor que vamos a utilizar va a ser el transmisor glutamato. ¿Ok? Transmisor glutamato. Entonces, fíjense bien, hay aquí dos, ¿cómo se llaman? Dos receptores. El receptor AMPA y el receptor NMDA. Aquí están. ¿Sí los ven? Muy bien. Fíjense bien, eso es el punto clave en la consolidación de la información. Cuando pasan la información, ¿sí? Entra glutamato, perdón, no entra glutamato, estimula el glutamato y entra sodio por los receptores AMPA solamente. Los receptores AMPA son los que se van a abrir, ¿ok? Y solamente va a entrar sodio, ¿sí? ¿Ok? Va a entrar sodio por los receptores AMPA y solamente va a pasar la información. ¿Ok? Si la información ustedes la siguen repitiendo, ¿qué va a pasar? Va a seguir abriéndose canales AMPA y va a seguir, ¿cómo se llama? Entrando sodio, ¿sí? Los receptores NMDA no se pueden estimular porque hay un bloqueo. Está tapado por magnesio. ¿Se dan cuenta? Al magnesio lo tenemos que sacar de ahí. ¿Y cómo lo sacan? Mandando más información. O sea, ustedes están ahorita repitiendo y repito otra vez y se están estimulando ¿quiénes? Los AMPA. Entra sodio y entonces ¿qué hace? El sodio mueve al magnesio. Entonces ¿qué pasa con el NMDA? Ahora sí puede ser estimulado por el glutamato y entrar no solamente sodio, sino también entra ¿qué? Calcio.
Y al entrar ese calcio, ahí está lo que va, el cambio que va a hacer el celular. ¿Qué va a empezar a hacer? Va a empezar a crear más moléculas, más receptores, y se van a aumentar los receptores NMDA y receptores AMPA. Ese es el cambio proteico, ¿sí? Okay, donde se van a aumentar todos los receptores, entonces va a haber más afinidad, entonces la información va a que ese repetición va a hacer que haya más receptores, y entonces ese cambio molecular va a quedar. Y ese es el cambio que hace que nosotros recordemos las cosas, ¿okay? Que se vayan a la memoria a largo plazo, ¿okay? No se les olvide, por lo menos para el examen, se les va a olvidar a lo mejor, ¿verdad? Y hay montones de cambios que ahorita lo vamos a ver, no nomás es eso, ahorita, cambios en la forma, o sea, eso se llama plasticidad, ¿verdad? Neuronal, plasticidad, porque hay cambios anatómicos en la célula, cambios moleculares en la célula, ¿ok? Y esto está pasando en el hipocampo. Por eso es que tenemos que saber que en el hipocampo se forman nuevas neuronas, porque tenemos que tener más neuronas para que haya esos cambios, ¿ok? Muy bien, entonces ya saben ustedes eso, ¿verdad? Empiezan otra vez, voy a repetir. Glutamato llega y ¿qué pasa? Receptores primero, ¿cuáles? AMPA. Entra sodio, entre más sodio entra, va a desbloquear al NMDA y va a quitar al magnesio, entonces va a ser estimulado y no va a entrar sodio, sino va a entrar ¿qué? Calcio. Y ese calcio va a hacer cambios, ¿sí? Que va a iniciar, ¿sí? La producción de proteínas. Y ahorita aquí tengo una secuencia otra vez. Hay cambios vean ustedes la secuencia. Hay cambios en los señales del primer paso, cambios en la síntesis de proteínas, es lo que queremos. Factores de crecimiento, fíjense, se forman factores de crecimiento, receptores por presiones de proteínas, enzimas, ¿ok? Y por supuesto, la plasticidad que queremos. Receptores de glutamato, NMDA, AMPA, y se abren y dejan pasar sodio, sigan la secuencia, ¿ok? Después, estas estarán más abiertas, despolarizarán más fuerte, quedarán una potencial de reacción más fuerte. Se desbloquea el NMDA porque bloquea a quién, que estaba bloqueado por quién, por magnesio, entonces entra sodio y calcio, ¿verdad? Entonces el calcio hace una cascada de reacciones consecuencia por receptores AMPA, ¿sí? Y hace que esos fosforilos sean más permeables a los iones, ¿ok? Y entonces también produce algo muy importante. Hay una proteína que se va al receptor presionante y que produce más liberación de ¿qué? De glutamato. ¿Y quién va a modular esto? Vean quién lo modula. La dopamina. ¿Por qué? Porque entre más novedoso, excitante sea la información que estamos viendo, más va a hacer cambios en la célula. ¿Qué les parece? Y también hay síntesis de factores de crecimiento que hace que se produzcan ¿qué? Más dendritas, nuevas sinapsis y fortalecen las conexiones. Todo eso está pasando cuando nosotros ¿qué hacemos? Repetimos y repetimos. Nada de que, es que ya se me olvidó, pues repítelo otra vez. ¿Sí me explico? La única manera de aprender es repetir. ¿Cómo se repiten, cómo se despegan las canciones? Las cantan así, hasta con mímicas y todo, viendo a la persona, ¿no? Repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Se dan cuenta? Ojalá la medicina la aprendiéramos cantando, ¿no? Sería muy bueno. Cantando. Así tienen que buscar maneras. Cántenlas, repítenlas, díganlas, no sé cómo lo hagan, pero es la manera de aprender. Es la manera de reverberar la información en ese circuito para que vaya hasta que se hagan todos esos cambios y entonces la información se consolide. Y evidentemente, ¿qué dice aquí? La dopamina es un modulador porque va a tener que ser, entre más estimulante y más novedoso sea la información y les interese, pues más va a quedar. Pero si no les interesa alguna, pues no va a quedar nada de lo que les dije ahorita, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Eso es muy interesante.
La memoria es mejor cuando. Puro break ustedes. Yo estoy tan emocionado que yo les da. Es que dice en reposo y ya queremos reposo. Pues acaban de levantarse. Existen periodos de estudio y reposo. La mejor atención no es esta. Realmente la mejor atención no es esta hora. La peor atención, no es la peor, pero no es la mejor. La mejor atención es de 9 a 1 de la tarde. De 9 a 1 es la mejor atención. Por eso yo ya no voy a volver a dar nunca más clases a las 7. No, un vato no me reí. Ok, hay que generar hábitos de atención, hay que hacer ejercicio, el sueño es muy importante porque es donde se van a consolidar las memorias. El sueño más importante no es de la mañana, ¿sí? Porque el cerebro va a sintetizar proteínas, se van liberando los transmisores, va a procesar dendritas. Por eso es importante el sueño, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Y hay un factor, fíjense ustedes, este es muy importante porque lo acaban de descubrir, no ahorita, ¿verdad? No, en 2005. Se llama BDNF. Es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Ese BDNF, ¿cómo creen que se forma? ¿O cómo lo podemos estimular para que se formen las células? Por el ejercicio. Por el ejercicio. ¿Ya valió? Entonces, si personas se levantan a las 2 para estudiar, pues sí, tenemos que eso que la vida se hizo para dormirse, aunque nosotros como médicos vamos a tener mucho que desvelar, pero no se despeguen adecuadamente ahorita, mejor duerman, porque va a haber momentos que se van a desvelar. Mucho, mucho. Ok, fíjense, el BDNF, llévense en la cabeza, esto es joya que les estoy diciendo. BDNF estimula la producción de nuevas células cerebrales y fortalece las existentes. Y como les digo, la única manera de estimular el BDNF es por medio del ejercicio. Activa una serie de genes que desarrollan nuevas células y vías cerebrales. Aprender más rápido, recordar mejor, envejecer más despacio, volver a conectar tu cerebro. Dice todo lo que hace. Mi mente no siempre se emociona leer eso. Que simplemente por caminar. Aumentar la capacidad cerebral, antiinflamatorio, antidepresivo. Vean de todo lo que hace el BDNF nomás por hacer ejercicio. Pero es que hacer ejercicio. ¿Se dan cuenta? Y dormir bien. No, pues imagínense. ¿Cómo aumentar el BDNF? Ahí está. Canales. ¿Cómo aumentar el BDNF? Ahí está. Ejercicio físico. Comer saludable. Ahorita todo el mundo comemos dulces, ¿verdad? Pues hay que matar los dulces espantosamente. Nos está matando el dulce. ¿Okay? Hay que disminuir lo más que pueda. No va a ser fácil, ¿verdad? Porque es adictivo. Mucha dopamina. ¿Ok? Hay que disminuir el consumo y entonces pasar el tiempo al aire libre, escuchar música adecuada, pasar tiempo en buena compañía. Ustedes todo lo que hace que se produzca. Y esto, el BDNF, ¿sí? ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Socializar adecuadamente. ¿Okay? Escuchar buena música. Eso es lo que hace que se produzca el BDNF. ¿Quieren ustedes tener todas estas? Esto ya no se volvió una clase, se volvió una plática de superación, ¿verdad? ¿Quieren todo esto? Hagan esto, ¿verdad? Ok, entonces la consolidación de la memoria se ha visto también que hay ondas, así se llama las ondas P300. Entre más ondas, la onda P300 tiene que ver con la atención, ¿sí? Okay. Entre más ondas P300 tenga su electroencefalograma, ya vamos a llegar al electroencefalograma, ¿sí? Tendrá mejor consolidación de la memoria. Tiene que ver con la atención. Ya se han estudiado, ¿sí? ¿Ok?
Fíjense, entre más onda la memoria se consolida, más dopamina incrementa el proceso de atención por la motivación. La memoria es mejor cuando me siento agradecido. Otra cosa importante, no quejarse de la vida, ¿sí? ¿Qué dice ahí? La memoria es mejor cuando me siento agradecido y feliz porque estoy aprendiendo, ¿verdad? Me estoy tratando bien cuando me doy una explicación. No, pues no importa, no pasa nada, vamos a seguir adelante. Pero no, es que, ¿sabe qué? Es que el maestro, no, eso no sirve. ¿Se dan cuenta? La queja no sirve para el cerebro, no le gusta al cerebro que se queje, no le gusta las cosas negativas. Se adapta, pero no le gusta. Fíjense ustedes, la dopamina debe dar en pico cuando estoy en estrés o enojado. ¿Qué pasa? Las cosas se olvidan cuando me están regañando o agrediendo. Tampoco las cosas se olvidan. Es más, se olvidan cuando una situación es muy agresiva, ¿sí? ¿Ok? Tampoco. Claro, que hemos aprendido a veces con la letra con sangre entra, ¿no? Y damos palo a ver si no. Pero fíjense cómo se consolida la memoria. Háblense amablemente. No pasa nada, tranquilo. No sean quejosos. Busquen la mejor manera de salir adelante de las cosas. Ahí está, no lo digo yo. ¿Ok? ¿Cómo se funciona el borrar? El cerebro no borra, El cerebro no borra, sino que simplemente si ustedes no le dan el estímulo adecuado, se pierde. Es como si ustedes tiraran una piedra al río. ¿Qué pasa cuando empieza a hacer olas? Pero después que se pierde la ola, ¿verdad? Eso es, si ustedes no la consolidan adecuadamente, pues se pierde esa memoria. ¿Okay? Ya nos vamos. 2 minutos más, ya nos vamos. Entonces, el aprendizaje pues ya lo conocen ustedes. Fíjense cómo todo lo que estamos hablando en 15 minutos se les va a olvidar. Así es el cerebro. Por eso es importante volverlo a ver, repetir para poder ver. Ustedes, escuchar con una conferencia se les va a quedar ¿cuánto? 5%. Leer, 10% solamente. Audio, 20%. Discusión en grupo, 50%. Y ahí se van cómo ustedes van a... Y por último, ¿mande? ¿Quieren ustedes retener? Hagan esto. ¿Sí? Hagan esto. La autorreflexión es muy importante. El meditar es muy importante. Fíjense. ¿Por qué? Porque les ayuda a enfocar la atención. No anda su mente divagando. No, pero no es meditar en el meditar. No. Meditar no tiene nada que ver con relajarse. Meditar tiene que ver con enfocarse. ¿Sí me explico? No tiene nada con, me voy a ir y voy a relajarme. No. La meditación es una lucha que tiene el cerebro mi cerebro quiere estar donde no, ¿qué les dije? La casa de las locas, viene esto, pero es la lucha por aprender a qué, a enfocar la atención. ¿Se dan cuenta? Y esa es una lucha. ¿Ok? No es meditar, no se confundan la meditación con eso, porque a veces se cree y no es así. No es una relajación, es un combate entre nuestra mente natural, involuntaria, que quiere pensar otras cosas, y nuestra fuerza de voluntad para enfocar. La retención, ustedes se dan cuenta, es bien pequeña en la capacidad que tenemos de atención, es muy pequeña. Y ahorita les voy a poner un ejemplo. Vean ustedes este ejemplo. Vean ustedes lo que se retiene y lo que se pierde. Pero si nosotros empezamos a reforzarlo, entonces, pues queda más. La atención se puede definir como la capacidad de selección y concentrarse en los estímulos relevantes.
¿ok? Y vean ustedes la capacidad que tienen ustedes, por eso es que la atención no dura. Y es normal, no crean que, o sea, estamos aquí sentados muy, es antipedagógico tenernos sentados ustedes al mismo tiempo. Pero por eso es que no nomás es, por lo menos yo no estoy hablando sino que también hacemos un chiste para que vuelva otra vez la atención. Sí, porque así es, vean ustedes la retención que ustedes tienen, la capacidad que ustedes tienen de estar, por eso dicen, break, ya me pues es normal. Porque es la capacidad de atención, ya nos vamos. Por eso es que tenemos que en la clase tenemos que estar 15 minutos de atención y otra vez cambiar la dinámica. Es más, hasta pararnos, el que se quiera parar se puede parar, sentarse otra vez. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Para que vuelva otra vez la atención y para que vuelva otra vez la atención. Ya voy a terminar. Así es, pueden levantarse, estirarse, respirar. Otra cosa importante, la atención, es que están las cosas de pulmón. La atención, para que ustedes tengan mejor atención y mejor desempeño, hay que respirar con la nariz. Con la nariz y despacio. Hola. Y ¿cómo se llama? El momento mejor para ustedes cuando ustedes respiran con la nariz y la inspiración. La expiración es para calmar y la inspiración es para estar atentos. Entonces, van a respirar profundo, pero con la nariz, aprendan a respirar con la nariz. ¿Ok? No es fácil, porque siempre abrimos la boca para respirar, aprender con la nariz. En la inspiración se aprende y en la expiración se calma. ¿Ok? Esa es otra cosa muy interesante, porque no les pasan cosas interesantes. Muy bien, ya nos vamos. Y entonces nomás les voy a poner esta diapositiva para ya terminar. Fíjense, búsqueda de novedosa en esperar una incapacidad de recompensa. Ok, llévense esa nomás para que la vean. Aprendizaje de actividad, asociación de elementos. Cuando ya se consolida la memoria, entonces usamos ¿cuál? La acetilcolina, la endorfina para quitar el dolor y para sentirme bien la serotonina. Vámonos entonces. Es que esto es muy interesante porque a ustedes no les gusta aprender. Sí,